Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta, su materia, Educación Cultural y Artística. Mi nombre es Carlos Zapata y les doy la bienvenida. Estamos en la unidad 2, lo contemporáneo en el arte. Revisaremos esta vez el tema 2, la instalación artística, espacio de creación. Como objetivo de la clase tenemos indagar sobre la obra de creadores que realizan instalaciones artísticas, valiéndose de recursos tecnológicos. Bien, chicos, como ya nosotros revisamos la clase anterior, el concepto de instalación artística, en esta ocasión vamos a revisar a modo de repaso estos conceptos. Muchos artistas actuales construyen sus obras a partir de recursos que podrían considerarse ajenos al arte. La instalación artística es una propuesta que organiza estéticamente un espacio para transmitir una idea. Para ello, el artista utiliza objetos cotidianos, elementos naturales y recursos tecnológicos con los cuales pretende establecer una conexión entre la obra y el espectador, quien podrá emitir su criterio a partir de lo que observa y siente. Muy bien, chicos, como ya sabemos, una instalación artística es un espacio, ¿verdad? Un espacio acondicionado de tal manera en que el artista pueda expresar sus sensaciones, sus sentimientos, ¿sí? Y a su vez el observador pueda apreciar a través de múltiples sentidos lo que la obra de arte quiere expresar. La crítica de arte es un género periodístico que se enfoca en la descripción e interpretación de una obra artística. Se puede encontrar en muchas de estas reseñas de contenido de alto nivel técnico, así como otras expresiones en las cuales el escritor plasma sus impresiones y emociones sobre la obra que estudia. Puedes intentar escribir tus críticas de arte atendiendo a estos elementos. Pues bien, vamos a descubrir qué elementos nosotros podemos utilizar para realizar una crítica de arte de forma correcta. Aquellos elementos nosotros ya los revisamos la clase anterior. Entre ellos tenemos el describir, el plasmar y el complementar. Ahora veamos a modo de repaso cada uno de ellos. Describir. Describe los elementos técnicos que ves en la obra. El nombre de la pieza, los colores, las figuras, las diferentes técnicas que observas. Entonces, en este paso, nosotros lo que vamos a hacer es a ver, a mirar con total y absoluto detenimiento, con total y absoluta concentración, todos los elementos que nosotros podamos percibir de estas obras como tal. Entonces, cada uno de estos elementos los vamos a ir escribiendo aparte en una hojita, ¿bien? Para tenerlos siempre presentes. Como segundo punto tenemos el de plasmar. Plasma tu interpretación a partir del contenido o idea que percibes en la obra. Toma en cuenta los elementos técnicos que has mencionado. Recuerda que tu interpretación es muy personal y será producto de tus perspectivas y experiencias. Muy bien, chicos, en este punto nosotros vamos a plasmar nuestro propio criterio. Obviamente nos vamos a valer de lo que hicimos en un principio, que era describir. Vamos a valernos de todos esos elementos técnicos que sacamos a su momento en una hojita aparte. Entonces, con esto nosotros nos vamos a poder utilizar de tal manera en que nosotros hagamos nuestra propia interpretación. Recordemos siempre que las interpretaciones son muy personales. Por lo tanto, no existe otra interpretación que sea 100% similar a la de nosotros. ¿Por qué? Porque todo esto es producto de nuestras propias perspectivas, es decir, lo que nosotros esperábamos de esta obra de arte y también de nuestras experiencias previas. Y por último tenemos el punto complementar. Complementa tu crítica investigando y analizando los aspectos contextuales que dieron origen a la obra. Entonces, aparte, muy aparte de nosotros plasmar nuestro comentario, nuestro criterio, también nosotros tenemos que informarnos, ¿sí? Nosotros tenemos que ver toda la información previa para entender el contexto que dieron origen a la obra, lo que motivó al artista a realizarla. ¿Ok?
todos aquellos contextos, todos aquellos aspectos previos de la obra como tal, también nosotros debemos saber. Muy bien, chicos, aquí nosotros vamos a poner en práctica estos 3 pasos. Yo quiero que ustedes miren las siguientes instalaciones y realicen su interpretación y expresen su punto de vista según los elementos para realizar la crítica de arte. Entonces, de acuerdo a los elementos, nosotros podemos preguntar qué elementos técnicos componen la obra, qué mensajes percibes o qué emociones te transmite. Y por último, qué conoces o infieres del contexto donde fue creada. Ok, chicos, entonces, de acuerdo a los elementos técnicos, yo puedo observar en esta obra que lleva por título Frío Estudio del Desastre, que está realizada con bloques de hormigón. También puedo apreciar hilos de nylon, que son los que usualmente se utilizan en la pesca. Podemos ver el uso de un ambiente, ¿sí? De una sala de exhibición, probablemente. También podemos ver el uso de luminarias, de lo que son luces, el correcto manejo de las sombras también, ¿sí? Entonces, chicos, esos son los elementos técnicos que componen la obra. ¿Ustedes qué otros elementos pueden observar de esta instalación? ¿Qué mensajes percibes o qué emociones te transmite la obra? Bien, veamos. Al ser una explosión, yo me puedo imaginar, por ejemplo, en la segunda fotografía, em, que aquí probablemente hubo una explosión de alguna bomba, no sé, de alguna granada, como especie de guerra o de guerrilla. Entonces, puedo imaginar el estado de convulsión social, ¿sí? La guerra, la situación inestable de ciertos países, de ciertos estados, de ciertas ciudades que se encuentran inmersas en la violencia. Entonces, ese es el mensaje que yo puedo observar a través de esta obra. Y por último, ¿qué conoces o infieres del contexto donde fue creada? Pues veamos, eso se refiere a lo que yo puedo apreciar que producto de mi investigación. De acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí, la obra se llama Frío Estudio del Desastre. El simple título ya nos plantea un panorama bastante grave, ¿verdad? La instalación es creada por medio de bloques de hormigón, cemento, hilo de pescar y fue producida en el año 2005. Bien, de acuerdo al año, todavía está muy fresco lo que fueron los atentados terroristas eh, del 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas. Ustedes seguramente habrán escuchado de aquello. En esos años, también en el año 2005, hubieron muchas ciudades, aparte de Estados Unidos, obviamente, que fueron víctimas de atentados terroristas. Entonces todo el mundo estuvo bastante convulsionado por este tipo de noticias, por este tipo de hechos, ¿sí? Por esa razón nosotros podemos inferir que el contexto de la obra quiere hacer alusión a este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, chicos, ya sabemos los contextos de la obra por el simple hecho de investigar, de indagar sobre estos aspectos. De igual manera, como hicimos la descripción de los elementos técnicos del mensaje percibido y del contexto de la obra anterior, yo quiero que esta vez ustedes solitos realicen esta actividad con la obra Sica Ingentium de Daniel Canogar. Entonces yo quiero que ustedes hagan su análisis muy en profundidad sobre los elementos técnicos de esta obra como tal. ¿Qué mensajes percibes o qué emociones te transmite la obra? ¿Y qué conoces o infieres del contexto donde fue creada? Entonces, a la vez que ustedes están realizando esta actividad, yo les voy a presentar un video, ¿sí?, sobre esta obra como tal. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes se inspiren un poquito más y puedan realizar de mejor manera la actividad como tal. Muy bien, ahora vamos a hablar de una artista muy particular. Esta es una creadora contemporánea de arte llamada Pamela Pazmiño. Tal como vemos aquí, es la creadora de esta obra de arte llamada La Papa Rosa.
Entonces, esto es una instalación, es una pintura sobre madera, vinilo y objetos de resina. Fue creada en el año 2011. Pamela Pazmiño nació en Ecuador en el año 1984. Es una pintora, diseñadora y artista visual, creadora de instalaciones a partir de medios mixtos, como el grabado y el video arte. Entonces, tenemos el lujo de que sea ella ecuatoriana y que todavía esté con vida. Así que podemos disfrutar de sus obras durante algún tiempo. Entonces, chicos, a indagar sobre un poquito más sobre esta artista en particular. Muy bien, ahora vamos a observar la obra artística de Janit Jacquet y de Fred Penel. Ellos crean instalaciones artísticas mezclando recursos tecnológicos con grabados y poleas para transmitir sus ideas. A medida que nosotros veamos esta obra, yo les voy a transmitir de igual manera un video sobre esta instalación artística, Mechanic Discoursive. Entonces, yo quiero que ustedes la observen, puedan ver, puedan analizar todos los elementos artísticos de la obra como tal, para que puedan ustedes realizar la actividad que viene a continuación. Bien, antes de empezar la actividad como tal, yo quiero hablarles acerca de los artistas Fred Penel y Janit Jacquet. Fred Penel nació en Bélgica en el año 1973. Es un creador de instalaciones que enfoca su trabajo en el grabado de imágenes. Y Janit Jacquet, por su parte, nació en Suiza en el año 1980. Es un artista audiovisual, caracterizado por la proyección de su trabajo en diversos espacios e instalaciones. Entonces, chicos, como ustedes ya saben, si los artistas como tal, en particular, solamente tienen un año, eso se refiere al año de nacimiento. Por lo tanto, todavía podemos disfrutar de sus obras en vida. Aquí está la actividad que yo quiero que ustedes realicen. Subraye en la crítica de la obra artística de Janit Jacquet y de Fred Penel las palabras que te ayuden a describirla. Les voy a leer esta crítica sobre Mechanics Discoursive. Su propuesta es una instalación audiovisual que a modo de extraño mecanismo emerge en las paredes, poblado de misteriosos personajes, sombras e insólitos objetos mecánicos. Nos hace dudar si se trata de un experimento de laboratorio o un plan de ecosistema futuro, con un halo misterioso y a la vez familiar. Mechanics Discoursive se desarrolla de manera minuciosa, a través de conexiones que aluden a lo onírico y a otros territorios o ámbitos posibles entre la ficción y la realidad. El proyecto fluctúa a contratiempo entre dos épocas, y en él se da un contraste entre las técnicas más antiguas empleadas para la reproducción de las imágenes y el empleo de las más recientes tecnologías digitales. Muy bien, chicos, entonces, ¿qué tal les pareció esta crítica de Mechanics Discoursive? Yo quiero que ustedes respondan estas preguntas que tienen a continuación. ¿Por qué considerarías que esta obra muestra dos épocas distintas? Entonces, a razonar, ¿no? A analizar esta crítica como tal. Y quiero que ustedes escriban sus conclusiones en el libro. ¿Qué elementos de la obra asocias con la ficción? ¿Y qué elementos asocias con la realidad? Entonces, de igual manera, yo quiero que ustedes analicen muy bien la crítica en base a lo que también hemos visto previamente en el video. Y por último, revisemos el glosario. Siempre es necesario que nosotros aprendamos palabras nuevas. En este caso tenemos la palabra onírico. Onírico es un adjetivo que es relativo a los sueños. Es decir, cada vez que ustedes tengan, que ustedes presencien cosas llenas de fantasía, eso también puede tener características oníricas. Es decir, que sea similar a los sueños, ¿sí? Relativo. Ok, chicos, entonces mucho ojo con el glosario y con los conceptos que revisamos acá. Muy bien, jóvenes, la clase ha terminado por hoy, así que se me cuidan muchísimo, ¿sí? Recuerden que la situación de emergencia sanitaria no ha terminado, está lejos de superarse. Así que por favor, a tener en cuenta todas las medidas de bioseguridad, a seguir utilizando correctamente las mascarillas, a lavarse las manos continuamente, a utilizar desinfectante
y sanitizante en las manos. Quiero verlos sanos la próxima clase, así que se me cuidan. Adiós, pasen bonito.